Vamos a hablar desde mi experiencia como profesor universitario de la presencia y la ausencia de las personas con discapacidad en la inclusión educativa. Esos son como los pretextos para conversar esta tarde. Como profesor universitario, los invito a una primera lectura a propósito de esta expresión presencia y ausencia. Propongo que se lea desde Derrida y que no se entienda como antónimos, como en la lógica binaria de los contrarios, no. Aquí presencia y ausencia son una unidad, porque las personas con discapacidad estamos presentes en la educación a través de los siglos. Y ausencia, aquí invito a que se lea como esos momentos donde la persona ha sido invisibilizada. Pero a pesar de esa ausencia, hay una huella. Bueno, vamos a intentar rastrear esa huella. En mi formación tuve que leer a Piaget y a Vygotsky. Y los leí a ambos. No los resúmenes, no tú lees esto, yo leo esto y hacemos una exposición. No, la lógica nuestra no era esa. Tampoco la del copy-page. Y en Vygotsky encuentro las primeras huellas. Y voy a citar a Liedman, un escritor norteamericano, que tiene un hermoso texto que se llama Aprender a pensar con Vygotsky, Natasha. Vygotsky en la escuela norteamericana es una cosa que es de verdad un hallazgo sorprendente. Vygotsky durante muchos años en Occidente no se leyó. En ese texto, y voy a recuperar un diálogo entre una niña, una nena y un niño. A ella la voy a llamar Carolina, por la sonoridad y la belleza del nombre, Carolina. A él, Juanito, para reivindicar ese niño indisciplinado que tenemos, ¿no? Entonces, Juanito llega de visita donde Carolina, y Carolina le dice, mira, mis padres me trajeron arcilla de regalo. E invita a Juanito a que haga algo. Él toma la arcilla, rápidamente hace una bola y le dice, he hecho un durazno. Se lo entrega en la mano, ella lo toca y le dice, mira, qué tontería, Juanito, esto no es un durazno. Yo te voy a enseñar a hacer un durazno. Ella toma un poquitico de arcilla, hace una bolita y le dice, mira, esta es la semilla. Coge más arcilla y comienza a envolverla y dice, esta es la carne que te comes, que te gusta. Después coge otro poquito y lo envuelve y le dice, esta es la piel. Juanito se resiste y dice, yo los veo igual. Y ella le dice, no, 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 mira, qué pena, no son iguales. Él se resiste y le dice, mira, ¿sabes qué, Carolina? Haz una cabeza. Le dice, ah, sí, claro, mira, yo te enseño cómo se hace una cabeza. Empiezo por la garganta, desde adentro hago la boca, los dientes, los labios, empujo hacia afuera, hago la caja craneana, empujo por acá, formo la nariz. Y Carolina le dice, mira, Juanito, así se hace una cabeza. Él vuelve a dar la pelea y le dice, pero pues yo lo hago de afuera hacia adentro. Y ella le dice, no, 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 tú siempre te quedas afuera. Yo lo hago de adentro hacia afuera, afirma ella. Y él definitivamente se rinde y le dice, no, mira, ¿sabes qué, Carolina? Yo solo sé una forma de hacer las cosas. Ella vencedora le dice, no, antes sabías una manera, ahora sabes dos maneras. Esas herramientas las tenemos los profesores. Sabemos que hay más de un método, sabemos que hay más de una escuela de pensamiento, sabemos que hay más de una teoría del conocimiento y sigo buscando huellas. Y voy a hablar porque yo no soy el único profesor ciego y espero no ser el último. Hay profesores ciegos, como el doctor Rafael Campos, sociólogo de la Universidad Javeriana, maestro durante muchos años, ¿sí? Un gran amigo mío, Henry, economista, doctor en economía de la Universidad del Valle, también profesor. Doctor Gallego, profesor de doctorado en los Andes. Pero el más célebre de los maestros ciegos es Nicholas Sunderson.
Es un inglés del siglo XVIII, maestro de matemática y física, ciego y enseñaba óptica. ¿Sí? Esas son las huellas de los ciegos como maestros y como estudiantes. Y en la filosofía hay tres momentos. Uno, la carta a los ciegos, que es de Diderot, también siglo XVIII, donde él inclusive plantea un debate muy interesante a propósito de la ceguera, porque él no pregunta si los ciegos conocen, si es posible que conozcan. No, él no pregunta eso. Él pregunta es cómo conoce, cómo conoce. Porque sabe que hay un largo debate en la filosofía a propósito del conocimiento. Tú tienes el mundo ideal de Platón de espalda a la realidad. Y tienes del otro lado el mundo perceptual de Aristóteles. Ahí tienes las dos líneas. Y también tienes esos filósofos que voluntariamente se quedan ciegos, renuncian a la visión para poder conocer el mundo. Todas esas huellas están ahí en la pedagogía. Y los maestros deberíamos saberlas y conocerlas. Porque aquí es donde yo marco distancia cuando comenzamos a hablar de inclusión. Y para hablar de inclusión tenemos que hablar de participación, que son los procesos del siglo XXI. Por eso la definición de discapacidad se da en el siglo XXI. Discapacidad es la resultante de un interactuar, de un interactuar. De una persona con deficiencia, entiéndase persona ciega o persona sorda, con las barreras del entorno que le impiden su participación. Estamos en una sociedad para participar. Eso es inclusión. Participar. Las barreras las deberíamos mitigar, desestructurar, eliminar, acabar, la palabra que más les guste. Y ahí hay varios elementos para eliminar esas barreras. Y no es un único elemento, son múltiples. Los ajustes razonables, el diseño universal. Y las barreras pueden ser de acceso al entorno físico o virtual. Barreras actitudinales o culturales. Y nosotros hemos asumido que en la educación la gran barrera es el maestro. Y que el maestro requiere de formación, capacitación y preparación. Ahí es donde yo tomo distancia. Porque la educación tiene un entorno físico o virtual. Tiene unos saberes, tiene un conocimiento. Ahora, lo que necesitamos para el siglo XXI es el maestro del siglo XX. Porque si es ese maestro, sí estamos en problemas. Pero hemos invertido millones de dólares en formar, preparar y capacitar maestros. Y la inclusión todavía tiene grandes debates por dar. Pero es que también está el texto. Pero el texto también se diluye en el siglo XXI y aparece el hipertexto. El texto y el hipertexto también tienen que ser accesibles. Ese es otro ajuste razonable y que está en función de la inclusión. A veces es más fácil decir qué no son las cosas o cómo no son las cosas. Inclusión no es el paraíso terrenal hecho a imagen y semejanza del educador especial, ni del terapeuta, ni del maestro. Eso no es inclusión. Inclusión no es preparar el infierno para darle la bienvenida a los monstruos, a los anormales y a los subnormales. Bueno, al superdotado tampoco. No, eso no es inclusión. Inclusión no es el paraíso. Inclusión es un proceso que en términos de Borges es como la lluvia. O yo les diría que es como el amar. Solo es posible en el presente, ahora. O como decía Yupanqui, en esta comunión de soledades.
donde nos desencontramos, donde recuperamos la diferencia para dialogar, para conversar. Porque el estudiante debe ser bienvenido y la escuela tiene que ser pensada desde la hospitalidad. Y el maestro, antes de prepararse, tiene que ser disponible, estar dispuesto a. Y hay una relación ética, porque la inclusión es para hacer un mundo mejor para todos, para hacer un mundo justo. Bueno, y ustedes dirán, carreta, teoría, Vygotsky, Derrida. No, yo soy maestro y trabajo en universidades. Y me encuentro con la diferencia y con la diversidad. Mire que ahí la lógica no es el estudiante. No es ese otro relato que nos andan vendiendo por ahí, que es que a los niños con discapacidad les hacen bullying en el colegio. Eso es parcialmente verdad, pero también hice bullying en el colegio yo. Sí, eso que ahora llaman bullying, bueno, listo. Mi nombre es Dian Lerman, para cualquier mensaje que me manden a partir del comentario que sigue, ¿no? Porque yo le hice bullying a mis compañeras niñas de colegio. Y yo era estudiante ciego. Bueno, ahora como profesor universitario, muchas veces llego al salón de clase y llego primero que mis estudiantes a la clase, ¿no? Me siento, tengo un gesto también me seducen estas pantallas. Sí, creo que comparto esa tara con muchos de mis congéneres. Entonces tengo este gesto en clase, ¿no? De sentarme aquí a chequear la pantalla, a mirar qué está pasando. Entonces mis estudiantes, como todos los estudiantes, entran despistados, se van sentando. Entonces algunos han oído en la universidad que por ahí hay un profesor ciego, entonces como que cuchichean, como que miran al tipo, pero el tipo no los mira, el tipo de pronto se da media vuelta, se para y comienza a hablar. ¿Sí? Igual, otros se pierden en su pantalla de celular, otros a comer, otros a mirarse, otros a enamorarse y unos que otros estudiantes comienzan a poner cuidado a clase. Lo primero que les llama la atención a mis estudiantes es que les pregunto su nombre y siempre los llamo por su nombre. Yo puedo hablar, como se han dado cuenta, 3 horas seguidas. Pero la idea no es admitir que el estudiante entre, se me pierda y no exista el diálogo. Entonces lo invito a conversar y lo llamo por su nombre. Eso es lo primero que le llama la atención a ellos. Y comienzan a aparecer tímidamente las preguntas. Y les digo, mire, en mi clase siempre va a haber un espacio para hablar. Les digo, dedicamos una sesión de clase, pero eso sí es como la lucha libre. Todo vale. No pongo restricciones, ustedes preguntan lo que quieren preguntar. Y por supuesto que me preguntan de todo. Y yo contesto de todo. Es más, he tenido cursos donde para mi clase, para el ejercicio de mi clase, pongo películas. Y esa parte es fascinante, ¿no? Porque entonces ellos ven la película, se encarretan. Y claro, cada uno de ellos tiene su lectura a propósito de la película. Aquí un comentario a propósito de Cine para Todos. Cine para Todos es un proyecto de inclusión no solo por el ejercicio del desarrollo y el desafío tecnológico, no solo por la audiodescripción, sino porque potencia un diálogo entre la persona con discapacidad y sus pares en torno a una historia, a una película. Entonces yo me siento con mis estudiantes a hablar de esa película. Entonces ahí los saco de su centro, ahí se desplazan.
porque yo tengo una lectura de la imagen y de la historia. Y ahí sí que la cosa se pone más interesante porque entonces muchas veces la pregunta es, ¿cómo? No es cómo lo hace, sino no, ese man ve. Y entonces viene la pregunta del millón. Venga, profe, ¿usted es ciego o sí ve? Y les digo, mire, esa pregunta es la única pregunta que yo no contesto nunca. Nunca. Por dos razones. Porque si un día me da por echar un piropo y decirle a alguna niña, ¿sí? Es muy poco azul para tanto cielo. Piropo de Carlos Puebla, parece bellísimo. Y resulta que si yo echo el piropo de Carlos Puebla y preciso la niña está vestida de azul, pues ¿cuál es la respuesta? Ese man ve. Pero de lo contrario, la aseadora se equivoca, me deja atravesada la silla, la papelera, voy caminando, me tropiezo, ese man es ciego. Entonces, eterna duda. Mire, el desafío de la inclusión es ese diálogo con el otro, es ese encuentro con el otro. Cuando un niño sordo llega al salón de clase, nos trae la experiencia humana más hermosa, la lengua de señas, porque es la combinación perfecta de la inteligencia y la belleza. La lengua de señas despierta en todos los niños y en todas las niñas potenciales increíbles. Esto no es metáfora, es verdad. Es una lengua que te habla desde el silencio, desde el movimiento, desde el gesto, desde la mirada. Es un discurso inteligente, coherente, con estructura y gramática. Despierta la inteligencia, la curiosidad. El niño sordo no viene a ser incluido, viene a proponerte un diálogo, una conversación, un desafío. No al fonoaudiólogo, no, a él no, él ya está hecho. No, a su par, a los niños y a las niñas. A eso viene al salón de clase. Soy Dian Lerman y les voy a dar las gracias por su tiempo y su paciencia.